tal amigos? Continuamos con el libro de Ted Smarts, Monumentos Misteriosos, capítulo Washington DC, la ciudad Illuminati del misterio. En todo el mundo ninguna otra ciudad se compara a Washington DC. Washington es una joya Illuminati, una fantástica ciudadela de Satanás, anunciando audazmente a los iniciados la inauguración del nuevo orden de las edades. Sin embargo, extrañamente, casi como por magia e ilusión magníficamente ingeniosa se tratara, Satanás ha ocultado los secretos ocultos de la ciudad de los ignorantes, haciéndolo a simple vista. Esta ciudad, esta metrópolis de los misterios, es claramente el mayor logro de Satanás, porque Washington DC es increíblemente pregonado por los cristianos como el representante simbólico y la capital de una gran nación cristiana. Sin embargo, en prácticamente cada detalle, esta increíble ciudad está marcada de forma indeleble y llamativa con la evidencia dorada del diseño y objetivo satánico. No hace falta ser Sherlock Holmes, Miss Marple, Sam Spade o Mike Hammer para desenterrar la evidencia de que Washington DC es el brillante diamante de Satanás, su gema Illuminati. Comenzamos con el trazado de sus calles por el arquitecto Pierre L'Enfant, masón francés y designado por los padres fundadores iluministas de Estados Unidos, George Washington y Thomas Jefferson. La ciudad es inteligente y presentada ritualmente, con el objetivo de invocar deidades planetarias en la forma siniestra de un pentagrama satánico. También encontramos en la configuración de calles y monumentos el símbolo de la lechuza, la compañera de la diosa Minerva. El búho es también el emblema envuelto e ídolo venerado en el altar de la organización de culto secreto conocida como la Bohemian Group, que se reúne anualmente en el bosque de secuoyas en las afueras de San Francisco, California. El monumento a Washington, en virtud de su altura y ubicación, está numerológicamente diseñado de acuerdo con el ocultismo del número 666. Tiene además la forma de un obelisco egipcio. De hecho, se promociona como el más grande del mundo, aunque el monumento a San Jacinto, cerca de Houston, Texas, en realidad tiene ese ignominioso reclamo de gloria como el obelisco más alto. Como un obelisco, el monumento a Washington representa el falo del dios Sol, Lucifer, también conocido como Apolo, Dionisio, Vulcano y por muchos otros nombres y títulos. Todos los dioses en la cosmovisión oculta y pagana son uno. Por cierto, eso es exactamente lo que los ecumenistas en este siglo están enseñando. ¿Por qué los líderes políticos de nuestra nación eligieron un obelisco egipcio, símbolo del falo del dios Sol, para representar la vida y los logros del primer presidente elegido constitucionalmente de Estados Unidos? ¿Por qué no? Washington mismo era masón. Él estaba al tanto y familiarizado con las enseñanzas del misterio de Roma y Grecia, que emanaban de la antigua Babilonia y Egipto, y se convirtió en el elemento básico del dogma masónico. Lamentablemente, Washington, el líder, general y estadista más distinguido de Estados Unidos, era un miembro admirado de un horrible culto sexual y religioso, como lo fueron la mayoría de los fundadores de nuestra nación. Por dolorosa que sea esta verdad, están obligados a reconocer los hechos del asunto. Como confirmación adicional de la participación de hombres famosos en el notorio culto egipcio grecorromano de la francmasonería, presentes en las tumbas de Thomas Jefferson y James Madison, se observan los obeliscos, y en el caso de George Washington, véase el mausoleo de estilo egipcio en el que está enterrado su cuerpo, completado con dos obeliscos en su entrada. La ciudad de Washington DC, antes como Roma, se construyó en un sitio conocido por sus pantanos y marismas. Fue presentado en forma de diamante, un símbolo masónico e iluminísticamente importante. La ciudad se encuentra enclavada dentro de una Y o furca, bifurcación de un río ancho y caudaloso, el Potomac. Del mismo modo, la ciudad de Roma, Italia, se encuentra a lo largo del famoso río Tíber. Revelador es que el núcleo interno de Washington tiene un pequeño arroyo o vía fluvial llamado, escuchen esto, el Tíber. En los mapas, en el momento en que George Washington y Thomas Jefferson eligieron el sitio para construir la ciudad del Capitolio, el lugar se registró como Roma. Así es, Washington DC alguna vez se llamó Roma.
La ciudad es un distrito federal independiente y se llama el Distrito de Columbia, D.C. Columbia. Por supuesto, era el nombre de la gran diosa. Ella fue reputada por los religiosos antiguos como la Virgen, porque, mientras ella era seductora y sensualmente tenía relaciones sexuales con muchos a través de sus ritos en los templos, ninguno realmente la conocía. Es decir, se enseñó que nadie era gnósticamente su igual espiritual. Ella era la palabra suprema, como decían los egipcios de Isis. Ella es la que había declarado: ningún hombre me habrá de develar. El edificio del Capitolio, dijo Jefferson, es el templo del pueblo. L'Enfant señaló una vez que el sitio en el que se construyó fue como un pedestal en espera de un monumento o ídolo. ¿Qué ídolo, o mejor dicho, qué deidad eventualmente superaría el pedestal en lo alto de la cúpula del Capitolio? Pues la gran diosa, naturalmente. Y en 1860, en una ceremonia y ritual masónico al que asistieron muchos otros senadores, congresistas y personajes, una gran diosa de la sabiduría y de la guerra, formalmente titulada la Estatua de la Libertad, fue levantada y colocada en ese pedestal. Ella es quien, por su elevada posición, es la reina de América, patrona del pueblo estadounidense en paz y guerra. La imagen de la diosa también ocupa un lugar destacado en piedra en el vértice del frontón de la fachada del edificio del Tribunal Supremo, formado sobre el modelo del Partenón, el magnífico edificio que ahora se encuentra en ruinas, pero una vez se sentó majestuosamente en la Acrópolis majestuosa en Atenas, Grecia. Ella es la misma diosa representada en el fresco del interior de la cúpula del Capitolio y hace su aparición repetidamente en la Biblioteca del Congreso y en toda la ciudad federal de la nación. Mientras tanto, los dos estados que limitan con D.C. llevan su nombre. Me refiero a Maryland, llamada así por María, a quien el Vaticano y cientos de millones de católicos la reverencian como Reina del Cielo. También está Virginia, llamada así por la Virgen María, la Virgen Reina. La Catedral Nacional se construyó a instancias del arquitecto Pierre L'Enfant. Captan ese nombre revelador, Pierre o Peter, que significa la roca, pero también un nombre de Baal o Satanás, como Valpera o Valpedro, y L'Enfant, el niño, que escribió sobre una necesidad de una iglesia para propósitos nacionales. ¿Qué pretendía L'Enfant cuando hablaba de una iglesia con fines nacionales? No dio más detalles, pero tal vez esté revelando que la Catedral Nacional de diseño gótico en Washington, D.C. está decorada con gárgolas de piedra bestiales y grotescas. La Catedral Nacional, además, está presidida por un vicario episcopal que resulta ser masón grado 33. Sobre esas gárgolas, una adición reciente es una figura de piedra de Darth Vader, el oscuro villano de las sagas de películas de Star Wars de George Lucas. ¿Pueden creer eso? Dentro del edificio de la capital que Thomas Jefferson una vez promocionó y describió como el templo del pueblo, encontramos estatuas y pinturas de las diosas y dioses de la antigua Grecia y Roma. Encontramos además las fases, los haces de varillas, en la pared de la Cámara de los Estados Unidos, tal como lo hicimos en el antiguo Senado romano. Descubrimos una alfombra azul decorada con repetidas cruces de caballeros de Malta. Hay una capilla dentro del edificio del Capitolio con una vidriera que representa al general George Washington arrodillado y rezando. Sobre su cabeza está el ojo que todo lo ve, diseñado por los Illuminati egipcios, el ojo de la providencia. Frente al edificio de la sede del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hay una estatua conmemorativa interesante de Albert Pike, masón grado 33, ex soberano gran comendador de la francmasonería del rito escocés. Pike, general confederado en la guerra entre los estados, fue procesado por un gran jurado federal durante esa guerra sangrienta, acusado de crímenes tan bárbaros como permitir que los indios arrancaran el cuero cabelludo a soldados yanquis muertos y profanar sus cuerpos. Pike fue perdonado convenientemente por sus crímenes por el sucesor de Lincoln, el presidente Andrew Johnson, quien no por casualidad resultó ser un masón subordinado a su gran soberano, el comandante señor Pike. También se alegó que Pike había sido un conspirador y cabecilla en el asesinato de Lincoln. Una estatua de Pike en Washington, D.C. muestra a un caballero majestuoso y erudito rodeado por la figura de un ángel, o una diosa,
una serpiente y un águila bicéfala masónica. ¿Por qué el monumento y la estatua de un general supremacista blanco confederado, una vez acusado de crímenes de guerra y atrocidades, se le permitió pararse en la valiosa propiedad inmobiliaria directamente frente al edificio donde la justicia de los Estados Unidos, su fiscal general, está alojado? ¿Dónde están los agitadores de los derechos civiles como el líder de la coalición arcoíris, Jesse Jackson, el pez gordo de la NACP, Andrew Young, y el omnipresente político aficionado de la ciudad de Nueva York, el reverendo Al Sharpton, cuando los necesitamos? ¿Por qué los políticos afroamericanos del caucus negro del Congreso nunca han pronunciado una sola señal de protesta? Exactamente a 13 cuadras de la Casa Blanca hay un edificio monstruoso, pero intrigantemente curioso, la Casa del Templo, la sede internacional de los masones del rito escocés. Esta es su logia madre. También sirve como tumba para el cuerpo de su difunto potentado, el ilustre e infame Albert Pike. En efecto, la Casa del Templo es una tumba. Eso fue construido según las especificaciones arquitectónicas de la antigua Halicarnaso, la tumba del rey Mausolo. Esta increíble y antigua tumba, ubicada en la actual Turquía, es como se acuñó por primera vez el término de mausoleo. Los francmasones, lamentablemente, están muertos a la verdad, por lo que la Casa del Templo, un mausoleo y una tumba, es literalmente un santuario o iglesia para que los que están espiritualmente muertos. De hecho, llamo a estos adoradores de Osiris Lucifer la congregación de los muertos. En vista de cómo, en las ceremonias de grado ritual superior, los maestros del rito escocés en realidad citan del libro egipcio de los muertos, creo que este es un título apropiado para ellos. Hablando de muertos, en dibujos e ilustraciones masónicas que representan los múltiples símbolos de la fraternidad, encontramos la imagen de un ataúd negro con cráneo y huesos. La posición aproximada de este ataúd es la misma que la ciudad de Alejandría, Virginia, ubicada justo al sur del río Potomac, adyacente a Washington, D.C. Alexandria, Virginia, es una ciudad hermana de Alexandria, Egipto, donde se encontraba la gran biblioteca de los faraones. Los romanos quemaron esta fabulosa biblioteca en Alejandría en los días de Cleopatra, y decenas de miles de papiros y rollos de cobre y tabletas y manuscritos tallados en piedra se perdieron para la posteridad. Alejandría se convirtió en una ciudad muerta para la palabra gnóstica que Satanás, sin duda, había esperado transmitir a las futuras generaciones. Alexandria, Virginia, es, de hecho, una necrópolis, es la ciudad de los muertos. Es el sitio del monumento masónico de George Washington, donde los masones realizan regularmente rituales en los que se venera y se postula a Osiris, señor de los muertos, y el monumento masónico a Washington. Estos yacen en ataúdes para ser levantados por el agarre de la garra de león. Además, el memorial está ubicado en el imponente Arlington, el mismo Arlington Ridge donde Estados Unidos tiene su cementerio más grande para veteranos militares y fallecidos en la guerra. En el cementerio nacional de Arlington, a solo unas millas por la circunvalación de Alexandria, encontramos la tumba del soldado desconocido y miles de tumbas marcadas con cruces o estrellas judías. Hoy, en este siglo políticamente correcto, el Islam también se permite la media luna y la estrella y los símbolos de Wicca o la brujería. Donde quiera que uno mire en Washington, D.C., se descubren misteriosos monumentos antiguos, estatuas de ídolos, zodiacos, pinturas, edificios, parques y caminos diseñados para venerar y conmemorar a los dioses y diosas de antaño. Esta ciudad es una donde las antiguas religiones de los misterios todavía están en boga. Así lo evidencia la arquitectura iluminista y masónica que denota la verdadera religión de los fundadores de la ciudad, así como el espíritu de la era promulgada por el liderazgo de la élite de las actuales sociedades secretas. Fin del capítulo del libro de Ted Smarts, Monumentos Misteriosos. Igual, díganme qué les pareció este impresionante capítulo. A mí, la verdad, este libro me parece uno de los más objetivos que hay sobre el tema de los monumentos Illuminati a través del planeta. Amigos, sin más los dejo. Recuerden que estamos en Patreon, desde $1 al mes pueden impulsarnos a seguir con esta labor. Y también estamos en suscripciones de Facebook y de YouTube para el que quiera voluntariamente aportar para seguir en estas cuestiones de la resistencia.
Sin más, les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente tarde.